Dicen que el verdadero escándalo de Estados Unidos no está en la Casa Blanca, está en quien limpia los pisos de la Casa Blanca. Sí, lo que estás a punto de escuchar, no lo vas a ver en los noticieros, porque si lo dijeran abiertamente, millones de personas se darían cuenta de que todo el discurso del sueño americano fue una mentira cuidadosamente maquillada. La verdad incómoda es esta: Estados Unidos no se hizo grande por su mérito, se hizo grande porque le robó el esfuerzo a millones de inmigrantes pobres que nunca fueron reconocidos. Y ahora, justo cuando el país más los necesita, los está echando. Está expulsando a la fuerza laboral que lo mantiene en pie. Está destruyendo el mismo motor que lo hizo funcionar durante un siglo. ¿Lo sabías? Cada inmigrante que cruza la frontera, sea de México, Guatemala o El Salvador, llega listo para producir. Ya creció, ya comió, ya fue educado. Todo eso lo pagó su país de origen. Estados Unidos no gastó ni $1 en él, y aún así, obtiene la ganancia completa. Es como si alguien te regalara un auto nuevo, y tú, en lugar de agradecer, lo tiraras al río. Eso está pasando ahora mismo. El país que alguna vez se jactó de ser tierra de oportunidades, ahora convierte esa oportunidad en delito. Y lo más grotesco no es solo la hipocresía política, no es el teatro, los discursos falsos, las fotos con sonrisas y banderas mientras, detrás de las cámaras, se firman deportaciones masivas. Nadie lo dice en voz alta, pero la decadencia del imperio no empezó con las guerras, empezó con el desprecio, con la arrogancia de creer que podían prescindir de quienes lo construyeron. Los inmigrantes no están destruyendo Estados Unidos, lo están salvando. Y cada vez que uno de ellos es expulsado, no solo se va una persona, se va una parte del futuro. El problema no empezó con Trump ni con Biden, ni siquiera con las guerras. Empezó con una mentira repetida tantas veces que se convirtió en identidad nacional, que Estados Unidos era un país que daba oportunidades a los que venían a trabajar. Pero nadie dice que esas oportunidades eran parte del negocio. Durante más de un siglo, el sistema norteamericano se alimentó del trabajo barato de millones de inmigrantes jóvenes, ya formados, ya listos, sin haber invertido nada en ellos. Esa fue la trampa perfecta. El capital se expandía, los ricos se volvían más ricos, y los inmigrantes eran el combustible invisible que movía toda la máquina, hasta que el motor empezó a fallar. Los salarios dejaron de subir, las fábricas cerraron, el dólar empezó a tambalear como moneda única, y el país que antes fabricaba riqueza ahora fabrica excusas. Hoy, cuando los políticos gritan, cerremos la frontera, no lo hacen por seguridad, lo hacen por miedo, porque saben que ya no pueden sostener el mito del progreso infinito, saben que el imperio se está encogiendo, y en lugar de aceptar su decadencia, prefieren culpar a los que no tienen poder para defenderse. Eso no es patriotismo, es pánico, un pánico vestido con banderas y discursos vacíos. Y mientras tanto, los verdaderos constructores del país, los trabajadores inmigrantes, viven una paradoja. Sostienen la economía que los rechaza, pagan impuestos que no los protegen, mantienen un sistema que los desprecia. Mira los números: hay millones de manos que limpian, cosechan, cocinan, construyen. Gente que produce más de lo que gana, todos los días, sin reconocimiento, sin derechos, sin voz. Esa es la fuerza invisible que mantiene viva a una nación que presume de libertad. Pero hay algo aún más inquietante. El desprecio hacia el inmigrante es el espejo perfecto de la decadencia del imperio. Antes, los poderosos necesitaban atraerlos. Ahora, los usan como distracción. Antes decían: ven, ayúdanos a crecer. Ahora dicen: vete, eres el problema. Es la misma historia de todos los imperios que entran en declive cuando se les acaba el enemigo externo. Inventan uno interno. Y mientras la clase política pelea frente a las cámaras, la élite financiera sigue intacta. Las empresas pagan menos impuestos que nunca. Los salarios reales no suben desde hace décadas, y el sueño americano se ha convertido en un espectáculo de nostalgia. Se vende como recuerdo, no como realidad. Richard Wolff lo advirtió: Estados Unidos ya no es el imperio que dicta las reglas. Es una potencia que sobrevive de su pasado. Las guerras ya no se ganan. Las sanciones ya no funcionan. Y la economía ya no lidera el mundo. La sigue a distancia. El dólar, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora compite con monedas que antes ni se consideraban rivales. El yuan chino, el euro europeo,
las divisas del sur global, todas se fortalecen mientras el billete verde pierde peso moral, porque la hegemonía no se sostiene solo con dinero, se sostiene con credibilidad. Y esa credibilidad está rota. El imperio está viejo, pero como todo viejo poderoso, se niega a admitirlo. Prefiere el espectáculo antes que la verdad. Prefiere prometer grandeza que enfrentar decadencia. Por eso cada campaña política se parece más a un reality show que a un proyecto de país. Por eso el millonario que juega a ser salvador y el político que promete resucitar el pasado se convierten en héroes mediáticos. Y por eso el pueblo, cansado, dividido, confundido, termina creyendo que el enemigo es el inmigrante, no el sistema. Mientras tanto, la historia se repite, como Roma en su ocaso, como Gran Bretaña cuando perdió sus colonias, como todos los imperios que creyeron que el poder era eterno. El declive no llega de golpe, llega en pequeñas señales, en una guerra perdida, una moneda debilitada, una mentira aceptada, y cuando la gente empieza a sentir que el país ya no les pertenece, el orgullo se convierte en rabia, y la rabia se convierte en miedo. Hoy ese miedo tiene nombre y rostro, se llama el otro, el migrante, el diferente, el que no vota, pero trabaja, el que no habla perfecto inglés, pero mantiene el restaurante abierto, el que no tiene papeles, pero levanta las casas donde viven los que lo desprecian. Y esa es la ironía suprema en el país que nació diciendo, traedme a vuestros pobres, a vuestros hambrientos, a los que buscan libertad. Ahora los encierra en centros de detención, los deporta sin juicio, y los convierte en símbolos de amenaza. Eso no es fortaleza. Eso es miedo institucionalizado. Eso es el principio del fin. Hay algo que nadie quiere admitir públicamente. El poder no se pierde de un día para otro. Desaparece en silencio, entre discursos que prometen grandeza, y calles que ya no creen en nada. Durante décadas, Estados Unidos se presentó al mundo como el modelo de éxito. Un país donde el trabajo duro bastaba para ascender, donde los inmigrantes eran símbolo de esperanza. Pero poco a poco, la base de ese sueño comenzó a agrietarse. Las fábricas que alguna vez alimentaron a millones de familias se trasladaron a otros continentes. Los salarios se estancaron, y la desigualdad, que parecía un problema lejano, empezó a sentirse en cada esquina. Mientras tanto, las mismas manos que recogían cosechas, limpiaban oficinas o levantaban rascacielos fueron convertidas en enemigos. El inmigrante, ese ser que durante más de un siglo sostuvo la economía desde la sombra, se volvió el chivo expiatorio perfecto. No porque representara una amenaza real, sino porque distraía de un problema mucho mayor. Era en él desgaste estructural del modelo económico estadounidense. El profesor Richard Wolff lo explicaba con crudeza. Durante más de 100 años, el capitalismo norteamericano se sostuvo gracias a un subsidio silencioso a la energía, el trabajo y la juventud de millones de personas nacidas fuera de sus fronteras han. Pero ahora, ese motor se está quedando sin combustible. El país envejece. Las nuevas generaciones ya no creen que trabajar más garantice vivir mejor. Y la riqueza se concentra en manos que ni siquiera conocen las calles donde se genera. Afuera, el mundo cambia con velocidad. China fabrica más, Europa negocia mejor, y América Latina empieza a reclamar su autonomía. Las reglas del juego ya no las dicta Washington. Y eso, para quienes crecieron en la era de la supremacía estadounidense, resulta insoportable. Por eso vemos tanto ruido político, tanta confrontación, tanto miedo. Es el reflejo de una sociedad que presiente su cambio de era, pero que aún no ha aprendido a aceptarlo. El viejo imperio todavía tiene poder militar, pero su poder económico y moral se erosiona día a día. La moneda que una vez fue el centro del comercio mundial, ya no domina sola. Hoy cada guerra, cada sanción, cada intento de imponer su voluntad, parece costarle más de lo que gana. Mientras tanto, dentro de sus fronteras, millones de familias viven en una economía que ya no los incluye. El costo de vida se dispara, la vivienda se vuelve inaccesible, y los sueños se reducen a sobrevivir el mes. Lo que alguna vez fue un país de movilidad social, hoy parece una pirámide invertida, donde la base sostiene un peso cada vez más insoportable. Y sin embargo, en medio del caos, hay una verdad esperanzadora. Cada ciclo histórico, por más oscuro que parezca,
abre un nuevo camino. Los imperios no solo caen, se transforman. De las ruinas del poder nacen las nuevas ideas, las nuevas voces, los nuevos sistemas. Quizás el fin de la hegemonía estadounidense no sea una tragedia, sino una oportunidad para reinventar un modelo más justo, más humano, donde la riqueza no dependa de explotar a quien trabaja, ni la libertad de silenciar al diferente, porque el poder verdadero no está en el control, sino en la capacidad de adaptarse. YCST Pace, con su diversidad, su energía y su historia de reinvenciones, logra mirar hacia adelante sin miedo. Podría descubrir algo más grande que el sueño americano, una nueva manera de coexistir con el resto del mundo. Toda civilización llega a un punto en que debe mirarse al espejo y hacerse una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de construir para empezar a resistir el cambio? A lo largo de la historia, los imperios han seguido el mismo patrón. Suben impulsados por la innovación, por el hambre de futuro, pero caen cuando el miedo reemplaza a la curiosidad. Roma cayó no por sus enemigos, sino por su arrogancia. Gran Bretaña perdió su imperio cuando sus colonias entendieron que podían prosperar sin ella, y Estados Unidos hoy vive su propia versión de ese relato. No es el colapso repentino que muestran las películas. Es una erosión lenta, casi invisible, que se siente más en la pérdida de propósito que en la pérdida de poder. Ya no hay un sueño común, solo una competencia constante por sobrevivir dentro del sistema que antes unía a todos. Y mientras las pantallas repiten las mismas promesas de siempre, el mundo exterior ya cambió. Las fábricas están en Asia, la energía fluye desde América Latina. La tecnología se diseña en miles de centros distribuidos por todo el planeta. El poder se volvió múltiple, y eso desconcierta a quienes creían tenerlo todo bajo control. Pero ese desconcierto es también una oportunidad, porque cuando un modelo económico se agota, otro comienza a nacer. Cuando el viejo orden se derrumba, surgen nuevas alianzas, nuevos lenguajes, nuevas formas de entender la riqueza. En América Latina, los pueblos hablan de soberanía energética. En África, se discute sobre independencia tecnológica. En Asia, se construyen rutas comerciales que ya no pasan por Washington ni por Londres. Y en cada rincón del planeta, jóvenes que crecieron escuchando sobre crisis, empiezan a construir alternativas, donde antes solo había obediencia. Lo que está sucediendo no es solo el fin de un imperio, es el inicio de un mundo más distribuido, más consciente, más interconectado. Y en ese nuevo tablero, el papel de Estados Unidos aún puede ser relevante. Si aprende a escuchar, si aprende a cooperar, si deja de imponer y empieza a compartir, el poder del futuro no se medirá en armas ni en reservas de petróleo, sino en conocimiento, en empatía, en la capacidad de resolver problemas globales de manera colectiva. Quizás esa sea la gran lección detrás de todo este proceso, que el verdadero liderazgo no es dominar sino inspire. El país que una vez acogió a millones de inmigrantes podría redescubrir su grandeza precisamente allí, en recordar que su fuerza nació de la diversidad, del esfuerzo compartido y de la promesa de un mañana mejor. Pero para lograrlo, tendrá que hacer algo que nunca fue su especialidad, al escuchar al resto del mundo, porque el ciclo vuelve, siempre vuelve, y esta vez la historia no pide héroes, pide madurez. El mundo no necesita otro imperio, necesita equilibrio. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en que Estados Unidos deje de ser el centro del mapa, para convertirse por fin en parte de él. Cuando los noticieros se callan, cuando los mercados cierran, cuando los discursos de poder se disuelven en el eco del tiempo, queda el silencio. Y en ese silencio, el mundo empieza a escucharse a sí mismo otra vez. Desde el desierto mexicano hasta los rascacielos de Nueva York, desde los campos de maíz hasta las torres de datos digitales, la humanidad parece detenerse un instante, como si intuyera que algo enorme está terminando, y algo nuevo acaba de empezar. No es el fin de una nación, es el fin de una forma de entender el poder, el fin de la ilusión de que unos pocos pueden decidir el destino de todos. El siglo XXI no tendrá un solo centro, ni una sola bandera, ni una sola voz. Tendrá millones. Cada país, cada cultura, cada comunidad está reclamando su espacio en la historia, y aunque a muchos les asuste, esa es la promesa más hermosa de todas, en un planeta donde el poder no se concentre, sino que se reparta. Las grandes potencias del pasado
De Roma a Washington, aprendieron a la fuerza que ningún imperio puede sobrevivir sin justicia, sin empatía, sin equilibrio. Y es posible que hoy estemos viviendo ese mismo punto de inflexión. Las mismas manos que construyeron los rascacielos del siglo XX, ahora construyen paneles solares en el desierto, fábricas inteligentes en el sur global, y redes digitales que cruzan océanos sin pedir permiso. Las viejas fronteras se vuelven difusas. El poder ya no depende del territorio, sino de la cooperación. Y la verdadera riqueza, la que define el futuro, ya no se mide en dólares, sino en conocimiento, en tiempo y en comunidad. Mientras tanto, los pueblos aprenden que el miedo no alimenta, que la arrogancia no construye, y que la historia no pertenece al más fuerte, sino al que sabe adaptarse. Tal vez ese sea el destino de este tiempo, ver cómo lo que alguna vez llamamos imperios se transforman en pueblos, y cómo los pueblos, por fin, aprenden a actuar como humanidad. En los años que vienen, las potencias caerán y otras surgirán, pero el verdadero cambio no será quien manda, sino cómo aprendemos a convivir. Y cuando dentro de 100 años alguien mire atrás, tal vez recuerde esta época no como una crisis, sino como el momento en que el mundo despertó de su largo sueño de poder. Porque todo lo que comienza con dominio, termina con aprendizaje, y todo lo que se derrumba deja espacio para lo nuevo. Hoy, entre el ruido de las guerras, la confusión de los mercados y la ansiedad de las pantallas, una nueva humanidad está naciendo, tan silenciosa, lenta, pero imparable, no bajo un solo estandarte, sino bajo una idea compartida que el planeta pertenece a todo. Y en ese futuro, cuando el ruido finalmente se apague, quizás ya no hablemos de imperios ni de enemigos, ni de fronteras, sino simplemente de nosotros. Dicen que el verdadero escándalo de Estados Unidos no está en la Casa Blanca, está en quien limpia los pisos de la Casa Blanca. Sí, lo que estás a punto de escuchar, no lo vas a ver en los noticieros, porque si lo dijeran abiertamente, millones de personas se darían cuenta de que todo el discurso del sueño americano fue una mentira cuidadosamente maquillada. La verdad incómoda es esta: Estados Unidos no se hizo grande por su mérito, se hizo grande porque le robó el esfuerzo a millones de inmigrantes pobres que nunca fueron reconocidos. Y ahora, justo cuando el país más los necesita, los está echando. Está expulsando a la fuerza laboral que lo mantiene en pie. Está destruyendo el mismo motor que lo hizo funcionar durante un siglo. ¿Lo sabías? Cada inmigrante que cruza la frontera, sea de México, Guatemala o El Salvador, llega listo para producir. Ya creció, ya comió, ya fue educado. Todo eso lo pagó su país de origen. Estados Unidos no gastó ni $1 en él, y aún así, obtiene la ganancia completa. Es como si alguien te regalara un auto nuevo, y tú, en lugar de agradecer, lo tiraras al río. Eso está pasando ahora mismo. El país que alguna vez se jactó de ser tierra de oportunidades, ahora convierte esa oportunidad en delito. Y lo más grotesco no es solo la hipocresía política, no es el teatro, los discursos falsos, las fotos con sonrisas y banderas mientras, detrás de las cámaras, se firman deportaciones masivas. Nadie lo dice en voz alta, pero la decadencia del imperio no empezó con las guerras, empezó con el desprecio, con la arrogancia de creer que podían prescindir de quienes lo construyeron. Los inmigrantes no están destruyendo Estados Unidos, lo están salvando. Y cada vez que uno de ellos es expulsado, no solo se va una persona, se va una parte del futuro. El problema no empezó con Trump ni con Biden, ni siquiera con las guerras. Empezó con una mentira repetida tantas veces que se convirtió en identidad nacional, que Estados Unidos era un país que daba oportunidades a los que venían a trabajar. Pero nadie dice que esas oportunidades eran parte del negocio. Durante más de un siglo, el sistema norteamericano se alimentó del trabajo barato de millones de inmigrantes jóvenes, ya formados, ya listos, sin haber invertido nada en ellos. Esa fue la trampa perfecta. El capital se expandía, los ricos se volvían más ricos, y los inmigrantes eran el combustible invisible que movía toda la máquina, hasta que el motor empezó a fallar. Los salarios dejaron de subir, las fábricas cerraron, el dólar empezó a tambalear como moneda única, y el país que antes fabricaba riqueza ahora fabrica excusas. Hoy, cuando los políticos gritan, cerremos la frontera, no lo hacen por seguridad,
Lo hacen por miedo, porque saben que ya no pueden sostener el mito del progreso infinito. Saben que el imperio se está encogiendo, y en lugar de aceptar su decadencia, prefieren culpar a los que no tienen poder para defenderse. Eso no es patriotismo, es pánico, un pánico vestido con banderas y discursos vacíos. Y mientras tanto, los verdaderos constructores del país, los trabajadores inmigrantes, viven una paradoja. Sostienen la economía que los rechaza, pagan impuestos que no los protegen, mantienen un sistema que los desprecia. Mira los números: hay millones de manos que limpian, cosechan, cocinan, construyen. Gente que produce más de lo que gana, todos los días, sin reconocimiento, sin derechos, sin voz. Esa es la fuerza invisible que mantiene viva a una nación que presume de libertad. Pero hay algo aún más inquietante. El desprecio hacia el inmigrante es el espejo perfecto de la decadencia del imperio. Antes, los poderosos necesitaban atraerlos. Ahora, los usan como distracción. Antes decían: ven, ayúdanos a crecer. Ahora dicen: vete, eres el problema. Es la misma historia de todos los imperios que entran en declive cuando se les acaba el enemigo externo. Inventan uno interno. Y mientras la clase política pelea frente a las cámaras, la élite financiera sigue intacta. Las empresas pagan menos impuestos que nunca. Los salarios reales no suben desde hace décadas, y el sueño americano se ha convertido en un espectáculo de nostalgia. Se vende como recuerdo, no como realidad. Richard Wolff lo advirtió: Estados Unidos ya no es el imperio que dicta las reglas. Es una potencia que sobrevive de su pasado. Las guerras ya no se ganan. Las sanciones ya no funcionan. Y la economía ya no lidera el mundo. La sigue a distancia. El dólar, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora compite con monedas que antes ni se consideraban rivales. El yuan chino, el euro europeo, las divisas del sur global, todas se fortalecen mientras el billete verde pierde peso moral, porque la hegemonía no se sostiene solo con dinero, se sostiene con credibilidad. Y esa credibilidad está rota. El imperio está viejo, pero como todo viejo poderoso, se niega a admitirlo. Prefiere el espectáculo antes que la verdad. Prefiere prometer grandeza que enfrentar decadencia. Por eso cada campaña política se parece más a un reality show que a un proyecto de país. Por eso el millonario que juega a ser salvador y el político que promete resucitar el pasado se convierten en héroes mediáticos. Y por eso el pueblo, cansado, dividido, confundido, termina creyendo que el enemigo es el inmigrante, no el sistema. Mientras tanto, la historia se repite, como Roma en su ocaso, como Gran Bretaña cuando perdió sus colonias, como todos los imperios que creyeron que el poder era eterno. El declive no llega de golpe, llega en pequeñas señales: en una guerra perdida, una moneda debilitada, una mentira aceptada, y cuando la gente empieza a sentir que el país ya no les pertenece, el orgullo se convierte en rabia. Y la rabia se convierte en miedo. Hoy ese miedo tiene nombre y rostro: se llama el otro, el migrante, el diferente, el que no vota, pero trabaja, el que no habla perfecto inglés, pero mantiene el restaurante abierto, el que no tiene papeles, pero levanta las casas donde viven los que lo desprecian. Y esa es la ironía suprema en el país que nació diciendo: traedme a vuestros pobres, a vuestros hambrientos, a los que buscan libertad. Ahora los encierra en centros de detención, los deporta sin juicio, y los convierte en símbolos de amenaza. Eso no es fortaleza. Eso es miedo institucionalizado. Eso es el principio del fin. Hay algo que nadie quiere admitir públicamente. El poder no se pierde de un día para otro. Desaparece en silencio, entre discursos que prometen grandeza y calles que ya no creen en nada. Durante décadas, Estados Unidos se presentó al mundo como el modelo de éxito. Un país donde el trabajo duro bastaba para ascender, donde los inmigrantes eran símbolo de esperanza. Pero poco a poco, la base de ese sueño comenzó a agrietarse. Las fábricas que alguna vez alimentaron a millones de familias se trasladaron a otros continentes. Los salarios se estancaron, y la desigualdad, que parecía un problema lejano, empezó a sentirse en cada esquina. Mientras tanto, las mismas manos que recogían cosechas, limpiaban oficinas o levantaban rascacielos fueron convertidas en enemigos. El inmigrante, ese ser que durante más de un siglo sostuvo la economía desde la sombra, se volvió el chivo expiatorio perfecto. No porque representara una amenaza real,
sino porque distraía de un problema mucho mayor, eran el desgaste estructural del modelo económico estadounidense. El profesor Richard Wolff lo explicaba con crudeza. Durante más de 100 años, el capitalismo norteamericano se sostuvo gracias a un subsidio silencioso a la energía, el trabajo y la juventud de millones de personas nacidas fuera de sus fronteras han. Pero ahora, ese motor se está quedando sin combustible. El país envejece. Las nuevas generaciones ya no creen que trabajar más garantice vivir mejor. Y la riqueza se concentra en manos que ni siquiera conocen las calles donde se genera. Afuera, el mundo cambia con velocidad. China fabrica más, Europa negocia mejor, y América Latina empieza a reclamar su autonomía. Las reglas del juego ya no las dicta Washington. Y eso, para quienes crecieron en la era de la supremacía estadounidense, resulta insoportable. Por eso vemos tanto ruido político, tanta confrontación, tanto miedo. Es el reflejo de una sociedad que presiente su cambio de era, pero que aún no ha aprendido a aceptarlo. El viejo imperio todavía tiene poder militar, pero su poder económico y moral se erosiona día a día. La moneda que una vez fue el centro del comercio mundial, ya no domina sola. Cada guerra, cada sanción, cada intento de imponer su voluntad, parece costarle más de lo que gana. Mientras tanto, dentro de sus fronteras, millones de familias viven en una economía que ya no los incluye. El costo de vida se dispara, la vivienda se vuelve inaccesible, y los sueños se reducen a sobrevivir el mes. Lo que alguna vez fue un país de movilidad social, hoy parece una pirámide invertida, donde la base sostiene un peso cada vez más insoportable. Y sin embargo, en medio del caos, hay una verdad esperanzadora. Cada ciclo histórico, por más oscuro que parezca, abre un nuevo camino. Los imperios no solo caen, se transforman. De las ruinas del poder nacen las nuevas ideas, las nuevas voces, los nuevos sistemas. Quizás el fin de la hegemonía estadounidense no sea una tragedia, sino una oportunidad para reinventar un modelo más justo, más humano, donde la riqueza no dependa de explotar a quien trabaja, ni la libertad de silenciar al diferente, porque el poder verdadero no está en el control, sino en la capacidad de adaptarse. YCST Pace, con su diversidad, su energía y su historia de reinvenciones, logra mirar hacia adelante sin miedo. Podría descubrir algo más grande que el sueño americano, una nueva manera de coexistir con el resto del mundo. Toda civilización llega a un punto en que debe mirarse al espejo y hacerse una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de construir para empezar a resistir el cambio? A lo largo de la historia, los imperios han seguido el mismo patrón. Suben impulsados por la innovación, por el hambre de futuro, pero caen cuando el miedo reemplaza a la curiosidad. Roma cayó no por sus enemigos, sino por su arrogancia. Gran Bretaña perdió su imperio cuando sus colonias entendieron que podían prosperar sin ella, y Estados Unidos hoy vive su propia versión de ese relato. No es el colapso repentino que muestran las películas. Es una erosión lenta, casi invisible, que se siente más en la pérdida de propósito que en la pérdida de poder. Ya no hay un sueño común, solo una competencia constante por sobrevivir dentro del sistema que antes unía a todos. Y mientras las pantallas repiten las mismas promesas de siempre, el mundo exterior ya cambió. Las fábricas están en Asia, la energía fluye desde América Latina. La tecnología se diseña en miles de centros distribuidos por todo el planeta. El poder se volvió múltiple, y eso desconcierta a quienes creían tenerlo todo bajo control. Pero ese desconcierto es también una oportunidad, porque cuando un modelo económico se agota, otro comienza a nacer. Cuando el viejo orden se derrumba, surgen nuevas alianzas, nuevos lenguajes, nuevas formas de entender la riqueza. En América Latina, los pueblos hablan de soberanía energética. En África, se discute sobre independencia tecnológica. En Asia, se construyen rutas comerciales que ya no pasan por Washington ni por Londres. Y en cada rincón del planeta, jóvenes que crecieron escuchando sobre crisis, empiezan a construir alternativas, donde antes solo había obediencia. Lo que está sucediendo no es solo el fin de un imperio, es el inicio de un mundo más distribuido, más consciente, más interconectado. Y en ese nuevo tablero, el papel de Estados Unidos aún puede ser relevante. Si aprende a escuchar, si aprende a cooperar, si deja de imponer y empieza a compartir, el poder del futuro no se medirá en armas ni en reservas de petróleo, sino en conocimiento, en empatía
en la capacidad de resolver problemas globales de manera colectiva. Quizás esa sea la gran lección detrás de todo este proceso, que el verdadero liderazgo no es dominar sino inspire. El país que una vez acogió a millones de inmigrantes podría redescubrir su grandeza precisamente allí, en recordar que su fuerza nació de la diversidad, del esfuerzo compartido y de la promesa de un mañana mejor. Pero para lograrlo, tendrá que hacer algo que nunca fue su especialidad, al escuchar al resto del mundo, porque el ciclo vuelve, siempre vuelve, y esta vez la historia no pide héroes, pide madurez. El mundo no necesita otro imperio, necesita equilibrio. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en que Estados Unidos deje de ser el centro del mapa, para convertirse por fin en parte de él. Cuando los noticieros se callan, cuando los mercados cierran, cuando los discursos de poder se disuelven en el eco del tiempo, queda el silencio. Y en ese silencio, el mundo empieza a escucharse a sí mismo otra vez. Desde el desierto mexicano hasta los rascacielos de Nueva York, desde los campos de maíz hasta las torres de datos digitales, la humanidad parece detenerse un instante, como si intuyera que algo enorme está terminando, y algo nuevo acaba de empezar. No es el fin de una nación, es el fin de una forma de entender el poder, el fin de la ilusión de que unos pocos pueden decidir el destino de todos. El siglo XXI no tendrá un solo centro, ni una sola bandera, ni una sola voz. Tendrá millones. Cada país, cada cultura, cada comunidad está reclamando su espacio en la historia, y aunque a muchos les asuste, esa es la promesa más hermosa de todas, en un planeta donde el poder no se concentre, sino que se reparta. Las grandes potencias del pasado, de Roma a Washington, aprendieron a la fuerza que ningún imperio puede sobrevivir sin justicia, sin empatía, sin equilibrio. Y es posible que hoy estemos viviendo ese mismo punto de inflexión. Las mismas manos que construyeron los rascacielos del siglo XX, ahora construyen paneles solares en el desierto, fábricas inteligentes en el sur global, y redes digitales que cruzan océanos sin pedir permiso. Las viejas fronteras se vuelven difusas. El poder ya no depende del territorio, sino de la cooperación. Y la verdadera riqueza, la que define el futuro, ya no se mide en dólares, sino en conocimiento, en tiempo y en comunidad. Mientras tanto, los pueblos aprenden que el miedo no alimenta, que la arrogancia no construye, y que la historia no pertenece al más fuerte, sino al que sabe adaptarse. Tal vez ese sea el destino de este tiempo, ver cómo lo que alguna vez llamamos imperios se transforman en pueblos, y cómo los pueblos, por fin, aprenden a actuar como humanidad. En los años que vienen,